Mi nombre es Carlos Tobías Bravo Mera. Tengo 58 años de edad. Los nombres de mis papás son: de mi papá es Marco Fidel Bravo y de mi mamá es María Telvina Mera. Mi niñez, pues, como la de todos, ¿no? Modo niño. Bien, tranquilo, jugar, divertirse con los vecinos. Y ya más grande, pues estudié en la urbana, escuela de niños de varón. Después pasé a la agrícola. Y por último, yo me gradué en la promoción social. Yo empecé a trabajar casi a la edad de 7, 8 años, en vacaciones que me llevaba mi papá a la finca a trabajar. Y como él también aquí en la casa, cuando él tenía panadería y desde pequeño nos enseñó a hacer el oficio del pan, a hacer bolitas y todo eso. Desde ahí empecé a trabajar, desde los 7 años, más o menos. A ver, yo trabajé también en construcción, de obrero, también trabajé en una panadería. Cuando estuve más grandecito ya me fui a trabajar a Pasto con unos ingenieros que me llevó mi hermana Cecilia. Andaba de cadenero allá en la urbanización El Bosque. Allá empecé. Después de eso me fui a Pasto a trabajar con unos ingenieros en la ampliación del acueducto del río Bobo. Después allá trabajé también un tiempito en el Club de la Caja Agraria como mesero. De allí me vine para Caipiales. En ese tiempo ya vivía con la que fue mi esposa. Teníamos un hijo. Ya nos regresamos a Caipiales. De ahí un amigo me llevó a trabajar en un restaurante llamado Farallones, en La Quinta, en el Hotel Los Andes. Ahí estuve trabajando como 2 años. De ahí me retiré y me fui a trabajar en una taberna que se llamaba Fantasía Musical. Pues antes de eso pues ya sabía pues el oficio de hacer los bombones, porque mi mamá ya nos sabía enseñar. Después ya empecé a trabajar acá en Pupiales, en la estación de los camioneros. Trabajé en la estación de Don Luis Pantoja. ¿Y qué le digo? Y ya de ahí ya salí de allí. Ya mejor dije, me voy a dedicar a lo que sé hacer, a los bombones. Y gracias a Dios, pues, lo que me enseñó mi mamá me ha servido muchísimo. A ver, mi mamá se llama María Telvina Mera. Ella pues empezó a trabajar en esto. Antes de que nada, pues ella se vino desde pequeñita porque ella es de Sandoná, Huancuya. Se vino con las hermanas que son mi tía Florinda Escobar y la finada Conchita, es la mamá de Alberto, la del TV Cable. Ellos vinieron pequeños. Llegó a vivir ahí donde el señor Ángel Piguaña, el finado Ángel Piguaña. De ahí conoció a mi papá, se casaron. Mi mamá, el oficio de los bombones, aprendió sola, nadie le enseñó. Mi papá, conversa a mi mamá que mi papá se ponía bravo porque le decía, usted solo dañando la panela y todo eso, ¿no? Entonces mi mamá es que le respondía, a la final eso es mío, no suyo. Y hasta el final que aprendió el oficio desde los bombones, hacía dulce de leche también. Y de ahí uno la más grande ya nos enseñó. Y como nosotros le ayudábamos a empacar, y como éramos chiquitos, era pues, el dulce. ¿Quién no se va a antojar de un dulce, no? Entonces empezamos ahí con mis hermanas a ayudarle a empacar. Sí, mis hermanas también sí lo saben hacer, pero no como yo, ¿no? Que seguí con el oficio. Hay muchas cosas, ¿no? Que uno hubiera podido hacer. Primero que nada, por el licenciado en idiomas, que a mí me gustaba mucho el idioma. Otra, de pronto, culinaria. A mí me encanta cocinar. De eso. Yo creo que una de esas dos. En todo el proceso que aprendió mi mamá y de todo eso que había peleas con mi papá, entonces, resulta que un tiempo mi papá también aprendió y él lo hacía, ¿no? Le aprendió a mi mamá y lo hacía. ¿Y sabe cómo la cuestión? Decía, él hacía los bombones y a mi mamá le decía, vaya a darme vendiendo los bombones. Sí, ve cómo la contradicción de las cosas. Después de estar bravo y renegando y que
que diciéndole que por qué daña la panela. Mi papá terminó haciendo él mismo también sus bombones y le decía a mi mamá que vaya a vender, que le vaya a dar vendiendo. ¿Ah? A ver, aparte de los bombones, también sabía hacer dulce de leche, alfajores. Yo creo esas tres cosas sabía hacer. A ver, bombones. Quien también sabía hacer era doña Alba Medina. Era también como que hacía bombones, también como que hacía dulce de leche. Dulce de leche sabía hacer doña María Padilla. Ella sabía hacer. Antes de empezar a trabajar yo, pues mi mamá, como ya no podía jalar y toda esa vaina, que a la larga es pesado y caliente, entonces yo le ayudaba, ¿sí? Le daba haciendo y ella se iba a vender. Pero yo empecé cuando ya dejé de trabajar en otros lados. Primero que nada, empecé haciendo bombones de palo, ¿sí? Bombones con palito. Pero eso es muy tedioso porque se necesita manos. Mire como al rato se vuelve duro y ya no se puede meter mano, no se puede meter el palito. Entonces toca tener a alguien que le esté ayudando a uno para poderle meter el palo. Y empacar, porque también empacar uno por uno así es complicado. Además, eso yo empecé. En sí ya, cuando empecé en serio esto, ya no voy a trabajar por otro lado. Voy a hacer mi propio oficio, voy a ser mi propio patrón, trabajo cuando quiero y no estoy a merced de nadie. Empecé a trabajar en esto cuando empecé a hacer los bombones de palo, más o menos unos 25 años atrás, tal vez. Desde ahí empecé. A ver, mi mamá, pues, ya trabajó todo el tiempo, desde que aprendió. Póngale de unos 30 años, póngale, o antes que haya aprendido, ¿no? Ella ya trabajó todo el tiempo en esto, todo, era muy conocida aquí. Y esto le escribió mucho, que con el trabajo de esto se andaba paseando por Cali, se fue a Santo Domingo, inclusive nos llevó a Santo Domingo, a mí me llevó, pues, como 3, 4 veces a Santo Domingo de los Colorados. Ella viajó a Cali, Pasto, Sandoná, se iba a pasear donde los familiares, inclusive a nosotros nos llevaba desde pequeñitos. Imagínense que mi mamá, con los 4 hijos, lo dejaba a mi papá y como él no quería salir, pues aferrado a su pueblo. Mi mamá nos cogía a los 4 hijos y vámonos. Imagínense 4 peladitos y chiquitos y nos llevaba a Sandoná, Cuya y en esas chivas o buses de escalera, pues en eso nos llevaba. En días, en semana, salía a vender por el pueblo, ¿no? Y los domingos se colocaba en el mercado en una esquina, de donde hay aquí en la esquina, no me acuerdo. Antes era la cerradura de don Finado Félix. En toda la esquina hay una panadería, una zapatería. Que venden, ¿no? Ahí en esa esquina se ubicaba ella. Todos los domingos. A ver, la dificultad, pues de pronto el material, ¿no? Porque las cosas mi mamá me dejó a mí. Pues las ollas. Antes tenía una mesa de madera donde yo regaba la miel. Pero dije, no, después ya por la higiene ya le hice hacer una mesa en acero inoxidable. Esta mesa era en madera, la hice forrar. Me dejó las ollas, la estufa esa sí era mía, y esa la hice hacer yo. Y antes de trabajar con gas, trabajaba en leña. Era con leña, no era gas. Y eso es lo que me estaba perjudicando a mí, a la salud, a los pulmones. Dije, no, mano, esto ya no está bueno. Entonces hice lo posible de hacerme hacer una estufa industrial que me sirve y me está sirviendo muchísimo. Esa lleva como desde que empecé. Tengo 2 hijos, una parejita, el varón se llama Joan Sebastián Bravo Muñoz. Él terminó ya su universidad, es ingeniero de sistemas, trabaja en la alcaldía. Mi hija se llama Sandra Milena Bravo Muñoz, estudia en Armenia, está haciendo licenciatura en educación física, ya gracias a Dios ya va para el último semestre. Y de que les guste esto, de seguir con la tradición de los bombones, no, porque ya son profesionales, ya no. De Sandra sí era un poquito tediosa, que no le gustaba pues mucho. Pero sí lo hacía, pues a empacar, más no lo otro de estar jalando y eso. Sebastián sí, él sí me ayuda. Cuando puede, él sí me ayuda, ya sabe. Una vez le tocó solo, ¿no?
Le dije, deme, y se puso a hacer solo bombones y se le habían durado. Y estaba sin saber qué hacer, sin saber qué hacer, que estaba todo bravo, pues que no, que esto es duro y ya pues ya. ¿Ah? Entonces ya veo que como yo sabía hacer prender la estufa y para calentarlo para que se ablande. Esa es la única solución. No es más. Claro, eso sí toca tener cuidado porque a veces esto se daña. Esto se vuelve, como le digo, como alfeñique. Por ejemplo, si uno llega allá y eso empieza a azucarar, eso en un ratico se vuelve como alfeñico, como batido o algo así. Y eso ya no se puede utilizarlo nuevamente. De pronto en la chaza, sí, una vez salí a vender, ¿no? Andaban dando la vuelta por donde están jugando. Y andaba con mi canastica, ¿no? Y don Livio, el de la carnicería, él la estaba tomando. Y yo, pues me brindó un trago, pues yo pues, de buena persona se lo recibí, ¿no? Y resulta que cuando venía el balón y rebota, y yo pues, estaba de todo descuidado, ¿no? Cuidado, dicen, ¿no? Rebota y me le pega debajo de la canastica, cosa que esa canasta salió volando con todos los bombones. y hubiera visto la bulla que hicieron los de la chaza. ¡Ey, los bombones! Y pues sí, ya me tocó recogerlos y menos mal pues tenían su empaque, eso sí. Y limpiarlos más que se puede hacer. A ver, este oficio con los jóvenes de ahora no creo. Porque ellos están enfocados en otras cosas. ¿Sí? Difícilmente puede haber alguien que continúe. A no ser de que, no, pues enseñar a alguien no lo he enseñado a nadie. Si de pronto a alguien le interesa, pues ya debe venir, ¿no? Y me preguntaba que si yo me han pedido para hacer pasabocas, todo eso. Me han hecho pedidos, sí, para mandar, por ejemplo, a Bogotá. Una vez Jorge Vallejo, Jorge Vallejo, hijo, me pidió para mandar a Cuba, creo que. Inclusive también les vendía a un gringo. No, el día que yo deje de existir y ya me vaya de acá, yo creo que esta vaina ya no continúa. Ya los bombones ya creo que llega hasta ahí. Gracias a Dios la gente sí me ha apoyado porque son conocidos. No es que todo el tiempo mi mamá vendió, entonces ella era conocidísima. Y como yo tenía la misma receta, entonces la gente que conocía a mi mamá, pues eran los bombones de Doña Etelvina. Son riquísimos, y no, gracias a Dios, y la gente me ha aceptado, me ha colaborado bastante, eso sí. Y inclusive los de la chaza, cuando yo no voy, ¿qué pasó de los bombones? ¿Qué fue? Eso sí. Muchas gracias por tenerme en cuenta a la Fundación Saberes y Haceres del Sur. Y también quiero agradecerle al Ministerio de Cultura.